aprendamos un poco sobre la ley de grandes números, la cual es en muchos niveles una de las leyes más intuitivas en matemática y en teoría de probabilidad. Entonces, bueno, lo que haré aquí es definirlo y después veremos un poco más el lado intuitivo de esta ley. Así que digamos que yo tengo una variable arbitraria x con su respectiva esperanza matemática. La ley de grandes números lo que nos dice es que yo voy a tomar una muestra de n observaciones de nuestra variable arbitraria y tomo el promedio de las observaciones. Entonces, sea esta nuestra nueva variable x barra sub n. Este es el promedio de n muestras de nuestra variable arbitraria. Entonces tomo una muestra, después tomo la segunda muestra y tomo hasta n muestras, después divido estas muestras entre el total de muestras que tomé. Como fueron n muestras, la divido entre n. Así que x1 es mi primera observación, después x2 es la segunda observación que hago y así hago n observaciones, después divido la suma de las observaciones entre el total de observaciones que hice. Ahora, lo que la ley de grandes números nos dice es que mi promedio, lo escribo aquí, mi promedio muestral se va a aproximar a la esperanza matemática de mi variable arbitraria x. O puedo escribir que mi promedio muestral se aproximará a mi promedio poblacional para n cuando n tiende a infinito. Para n cuando n tiende a infinito. Entonces, si yo tomo una muestra, yo puedo tomar una muestra lo suficientemente grande. Entonces, bueno, si yo hago eso, si yo tomo una muestra lo suficientemente grande, voy a terminar obteniendo el valor que yo espero. Para que esto quede un tanto más claro, lo que haremos es, veamos un ejemplo. Entonces, digamos que yo tengo una variable arbitraria x y este es igual al número de caras que obtengo al lanzar una moneda 100 veces. Entonces, el número de caras después de 100 tiros, de una moneda justa. Donde por moneda justa me refiero a que no está trucada para que tenga alguna tendencia. Ahora sabemos cuál es la esperanza matemática de esta variable x. Conocemos esto, lo cual es igual al número de veces que lanzamos la moneda, 100, que multiplica a 0.5, lo cual es la probabilidad de que salga cara. Esto es igual a 50. Así que si yo obtengo el promedio de la muestra, digamos que en la primera muestra yo obtengo, ¿qué te parece? 55. Esto sería x1. Y después, en la segunda muestra, yo obtengo 65. Esto sería x2. En la tercera, que sería, tal vez 45. Eso es x3. Y yo así sigo hasta llegar a hacer la muestra n veces. Ahora, esto lo voy a dividir entre la cantidad de veces que hago la muestra, que sería n, porque hice n muestras. Entonces, la ley de grandes números lo que nos dice es que este promedio converge a 50. Este promedio converge a 50 mientras n tiende a infinito. Mientras n tiende a infinito. Ahora, muchas personas piensan que después de lanzar la moneda 100 veces, si yo reviso el promedio de alguna manera, las leyes de la probabilidad harán que me darán más caras o menos caras para compensar la diferencia. Pero esto no necesariamente ocurre. Y eso tiene nombre, de hecho se le llama la falacia del jugador. Ahora, para explicarme un poco más, haré una gráfica basándome en este ejemplo en particular. Entonces, tomo los colores y hagamos esta gráfica. Aquí está el eje de las Y's, ahora el eje de las X y
Ahí está. Entonces tengo ya mis ejes, faltan las flechitas. Ahí están las flechas. Este es n. Este es n. El eje de las x representa n, son el número de muestras que hago. Y el eje de las y va a representar al promedio de la muestra. Ahora ya sabemos que cuál es el valor esperado, ¿cierto? Es 50. Ese es el valor esperado. Entonces, bueno, este es el valor que espero. Sabemos que es 50. Y ahora, observando el ejemplo, en el ejemplo yo tengo que x1 es igual a 55. Y entonces aquí yo dejo ese valor porque, bueno, es mi promedio, ya que es el único dato que tengo. Ahora en x2, así que 55 ahí. Ahora en x2, lo que obtengo es, voy a sumar estos dos, 55 más 65, y divido entre 2 porque son dos datos. Entonces tengo 120 entre 2, eso es 60. Ajá, por lo tanto mi promedio sube un poco. Ahora en x3 tengo 45. Hará que mi promedio baje un poco. ¿Cuánto es 55 más 65 más 45? Lo sumo. 55 más 65 más 45, esto es 15 y después tengo entonces 16. Así que 165 entre 3, porque son 3 datos, divido, aquí va 5, va a sobrar 1, entonces bajo el 5 y otra vez 5. Ok, entonces tengo 55, bajó un poco el promedio. Así que bueno, tengo yo 55 ahí en x3. Después de hacer 3 muestras, nuestro promedio está aquí. Y muchas personas piensan que los dioses de la probabilidad harán que en el futuro obtengamos menos caras. Que los siguientes valores estarán por abajo o por debajo del promedio para que de alguna manera se compense esto. Pero eso no sucede necesariamente. Porque mientras yo avanzo, la probabilidad sigue siendo el 50% de que yo obtenga cara. Entonces, digamos que después de un número finito de muestras, la probabilidad es supongamos que esta. Ajá. Como puedes ver, aquí está por encima del promedio. Digamos que está en 70. Lo que la ley de grandes números me dice es que no importa cuántas muestras sean estas. Tenemos una infinidad de muestras que quedan aún por hacer. Entonces, el valor esperado para esta cantidad infinita de muestras seguirá siendo esta. Se mantiene en 50. Así que cuando tú tomas el promedio de un número finito de muestras, el promedio parece dar un número distinto, pero después verás que converge al número que tú esperas. Ajá, convergerá nuevamente al valor esperado. Y eso es la ley de grandes números. No importa qué suceda sobre un número finito de muestras y cuál sea tu promedio. Te queda una infinidad aún de muestras para hacer, y si haces las suficientes, ha de converger de nuevo al valor esperado. Y eso es algo que usan mucho en los casinos, por ejemplo. Tú vas a un casino o en la lotería. Ajá, bueno, en casinos, vamos por partes. En los casinos habrá ocasiones en las que una persona le gane la casa, pero los casinos saben que eso es poco probable, porque ellos conocen los parámetros de los juegos que ponen a la disposición de las personas. Entonces, bueno, como te digo, de la ley de los grandes números es algo muy intuitivo, lo cual te dice que mientras tú tomes más y más muestras, el promedio de esa muestra se va a aproximar al promedio poblacional o a la esperanza matemática. Y eso es todo. Nos vemos.